¿Te imaginas un mecanismo interno capaz de quemar la grasa más resistente y al mismo tiempo proteger contra la obesidad y las enfermedades asociadas? Pues eso es exactamente lo que se ha descubierto a través de un equipo de investigadoras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, quien han identificado la proteína MCJ como una pieza clave de la conversión de la grasa parda en calor. Este hallazgo abre la puerta a futuros tratamientos que podrían combatir no solo el exceso de peso, sino también patologías metabólicas y también hasta ciertos efectos de cáncer. Para conocer todos esos detalles tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Cicuéndez, bioquímica, investigadora y además vecina de Tres Cantos. Bienvenida, Beatriz, a los micrófonos de Crónica Norte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. Vamos a ver, ¿tú puedes describirnos brevemente, así a rasgos generales, en qué consiste este hallazgo, el hallazgo principal de vuestra investigación? Mira, pues básicamente lo que nosotros identificamos es una proteína que, como bien has dicho, se llama MCJ, que es una proteína de la mitocondria. Entonces, la mitocondria es una parte de la célula, es un orgánulo, que lo que hace es utilizar los sustratos, los nutrientes, para generar energía. Entonces, con esta proteína, cuando falta, que es lo que nosotros vemos, es que aumenta descontroladamente ese consumo de nutrientes y, por tanto, se pierde esa energía en forma de calor. Y así es como se consigue esa pérdida de peso. Uh-huh. En ese momento de la investigación, ¿cuál fue la clave para darse cuenta que la MCJ era clave en la conversión de la grasa parda en calor? Pues es que nosotros lo que trabajamos es con modelos animales y era un modelo de ratón que no tenía esta proteína. Entonces nosotros, al ponerlos en una dieta alta en grasa, lo normal es que cualquier ratón hubiera engordado, pero ese ratón perdía peso y todos los parámetros eran normales, es decir, es un ratón totalmente normal, pero tenía una temperatura de esa grasa parda muy elevada. Hay una cámara termográfica que nos permite ver la temperatura de esa grasa y era muy elevada. Y esa elevada temperatura es cuando, y perdóname a lo mejor si soy reiterativo, pero me quiero poner siempre en la piel de los que nos están escuchando, ¿no? ¿Eso es cuando falta esa MCJ o cuando está actuando realmente? ¿Cuándo falta? Se cree que evolutivamente esta proteína lo que es lo contrario, es un freno. Se cree que, claro, en otros momentos de la evolución, la prioridad no era quemar energía, sino mantenerla. Uh-huh. Es decir, cuando no hay tanta disponibilidad de comida, surge esta proteína que lo que hace es frenar el metabolismo y la quema, digamos, de esos nutrientes. Uh-huh. Ahora mismo tenemos un paradigma que es lo contrario, que lo que tenemos es demasiada disponibilidad de nutrientes y una dieta demasiado alta en grasas. Traduciéndolo al castellano, que comemos mucho y nos movemos muy poco. Efectivamente. Entonces, en este contexto, lo que nos viene bien sería disminuir o eliminar, entre comillas, esta proteína para que no haya ese freno y, por tanto, consumamos esas energías. Uh-huh. ¿Puedes explicarnos un poco cuál es un poco la diferencia entre la grasa parda y la grasa blanca? Claro, la mayoría de la grasa que tenemos en el cuerpo es grasa blanca, que es una grasa que está compuesta de adipocitos, que son las células, que básicamente lo que hacen es almacenar grasa, aunque además tienen otras funciones endocrinas y de señalización. Pero la grasa parda se llama parda porque es igual, pero tiene muchísimas mitocondrias. No es solo grasa, por decir así. Y esas mitocondrias son marrones, y por eso adquiere ese nombre de grasa parda. Y nosotros, los humanos, cuando somos bebés, pues hay más, y de adulto la tenemos sobre todo pues en la zona pues de debajo del cuello y demás. Y es una grasa que lo que hace es actúa como señalización, o sea, secreta hormonas y además produce calor. Es la grasa que funciona para que nuestro cuerpo se mantenga a 37, 36 grados.
Es mucho más, digamos, más, entre comillas, aquí no hay buenos ni malos en la naturaleza, pero es un poco más beneficiosa, digamos, para nuestro modo de vida actual. Sí, es la que se conoce como la grasa buena, entre comillas. Entre comillas, sí. Exacto. ¿Cuáles son un poco las implicaciones de este estudio para la prevención y el tratamiento de patologías asociadas a la obesidad, como la diabetes o los trastornos de otro tipo de metabólicos, ¿no? O sea que... Pues es muy interesante porque es verdad que ahora mismo se están estudiando muchos mecanismos para activar esta grasa parda, porque cuanto más activa, más quema grasas. Entonces se están estudiando muchos mecanismos, este es uno de ellos, y es de los únicos que se ha visto que no afecta a otros órganos. O sea, nosotros en los ratones no vemos que ningún otro órgano esté afectado. Y además es una manera muy interesante porque al final la grasa está localizada, entonces sería muy fácil acceder a ella. O sea, no podrías hacerlo, digamos, desde fuera, entre comillas. Uh-huh. Y otro modelo muy interesante que actualmente también se están haciendo ensayos es el de trasplante de grasa. Uh-huh. Entonces se podría hacer trasplante de grasa parda que no tuviera o que tuviera disminuida esta proteína a un humano. Uh-huh. Digamos que al trabajar con grasa, la manipulación en humanos es muy fácil, no es como si tuvieras que quitarle un trozo de corazón a alguien, es grasa. Entonces la manipulación de la grasa en humanos es muy fácil y también es muy fácil llegar a ella. Uh-huh. Y el trasplante de una persona que tenga una grasa parda con esa tipología y otro que le venga muy bien, me imagino que no es del todo difícil, ¿no? Ese trasplante. Exacto, actualmente sí hay ensayos de trasplante de grasa. Ahora, claro, nosotros hemos trabajado en ratones, desde luego, habría que ver si tendría el mismo efecto trasplantar grasa que tuviera una disminución de MCJ a un paciente que le viniera bien. Esto me recuerda un poco, Beatriz, no sé si estás un poco al tanto de ese estudio que se hizo, que se trasplantaba las heces de personas muy sanas que tenían lo que antes se llamaba una flora intestinal, no me acuerdo ahora cómo se dice. Sí, una microbiota. Una microbiota excelente, variada y bastante sana. Se trasladaban las heces de ese tipo de personas a otras que tenían graves problemas de disbiosis, ¿no? Me recuerda un poco a eso, aunque no tiene nada que ver. Sí, pero veo por dónde vas. Tiene su sentido. El problema de aquel ensayo era que era temporal. Si tú luego mantenías tu estilo de vida y lo que te había provocado esa disbiosis, pues ibas a volver a perder la microbiota. ¿Y en este caso, en el caso de la grasa parda? Pues nosotros, fíjate, en ratones hacemos el trasplante y pues bueno, pues por cómo son los estudios en ratones, que son totalmente al final diferentes a lo que se haría en un humano, no está tan, digamos, puesto a punto o tan cuidadosamente el tema de los trasplantes en el sentido de los inmunosupresores que se dan y demás. Si se pusiera a punto en adultos, no veo por qué tendría que desaparecer. En un ratón aguanta como un cuarto de su vida. No está nada mal. No está nada mal. Entonces, claro, si eso se pusiera a punto en cuanto, claro, a poner bien los inmunosupresores, tener en cuenta como más factores, no veo por qué no tendría que durar. Pero muy probablemente el estilo de vida del paciente también debería cambiar. Exactamente. Con lo cual nos volvemos un poco al ejemplo antes de la microbiota, ¿no? Que no hay cuestiones mágicas. Eso sirve para ayudar, pero luego uno tiene que cambiar los hábitos completamente, ¿no? En lo que se refiere. Yo quería preguntarte, dentro de vuestro estudio, dentro de todos los estudios que hay relacionados, ¿no? Porque no es la primera vez que se está estudiando el tema de la activación de la grasa parda, ¿qué añade de novedoso vuestro hallazgo? Lo más novedoso es el mecanismo. El mecanismo que está descrito ahora mismo es una proteína que se llama UCP1 y el problema, entre comillas, que se ha visto es que no han sido capaces de desarrollar una terapia que realmente funcione en humanos, que pudiera activar esta proteína. En cambio, con MCJ es una proteína que se expresa en otros tejidos, o sea, no es única del tejido adiposo marrón,
y sí que se están trabajando sobre todo en nanopartículas que puedan inhibirla. Entonces, lo novedoso es que es un mecanismo alternativo al que ya se conocía y que para otros tejidos, para otros órganos, se está trabajando en un inhibidor. Y está yendo bastante bien. Entonces hay esperanza en que se pueda usar para tejido adiposo marrón. Nosotros ahora mismo lo estamos usando en ratón y funciona muy bien. Las personas que tal vez nos estén escuchando de hablar de todos estos asuntos, que son, por otro lado, apasionantes, se preguntarán, bueno, pero yo tengo 30 años, tengo obesidad y me gustaría saber si de alguna manera se podría trasladar este hallazgo a la práctica clínica de manera segura. ¿Qué les dirías? Les diría que faltan muchos estudios, o sea, no puedo obviar esa parte, porque nosotros sí que hemos trabajado con muestras humanas, pero nunca con modelos humanos como tal, con pacientes en un ensayo, o sea, faltan estudios, pero tenemos nanopartículas que inhiben esta proteína en ratón. Por otro lado, se han usado nanopartículas, eso es lo que es lo que recubre al inhibidor, por decir así, se han usado en humanos y funcionan. Entonces, creo que sí que con el tiempo se podría llevar a la clínica como una especie de droga que inhibiera o medicamento que inhibiera. Es que nosotros lo llamamos droga, pero es verdad que en medicina suena un poco mal, digamos, un medicamento que inhibiera esta proteína que se pudiera inyectar directamente en la grasa. Hay un mecanismo muy, muy interesante que no hemos comentado, que es que la grasa blanca se puede volver lo que llamamos beige. Nunca llega a ser parda, nunca llega a ser marrón, pero se vuelve beige, que tiene unas características más beneficiosas. O sea, deja de acumular tanta grasa y empieza a quemarla un poco y además a tener una señalización a otros órganos positiva. O sea, empieza a ser protectora cardiometabólicamente. ¿Tiene algún tipo de influencia o habéis estudiado si tiene algún tipo de influencia los factores como los tipos de dieta o la actividad física sobre esa MCJ? Sí. Respecto a la actividad física todavía no lo hemos mirado, pero es algo muy interesante y es una línea que queremos continuar. Respecto a la dieta, sí. Y lo que hemos visto es que justo con dieta alta en grasa los niveles de esta proteína bajan. Y eso pasa, no sé si te sonará, por ejemplo, la leptina o la grelina, que son todo proteínas encargadas de pues la alimentación y de la saciedad, y que el propio cuerpo, como un mecanismo compensatorio, intenta bajar sus niveles. Es decir, como sin MCA yo adelgazo, cuando yo tomo una dieta con mucha grasa, intento bajar un poco los niveles para quemar esas grasas. O sea que esa molécula se activa positivamente con el consumo de ciertas grasas saludables, ¿no? Un poco al revés. O sea, vale. Claro, el cuerpo intenta compensar que está ganando peso, que está comiendo grasa, y entonces intenta bajar esta proteína para intentar quemar esa grasa. Es que es todo el rato como pensar en doble negativo. Sí. Es cuando no la tienes, es cuando quemas grasa. Entonces, el propio cuerpo intenta bajar los niveles, lo que pasa es que no los baja por su totalidad, que es lo que nosotros sí hacemos. Nosotros conseguimos eliminarla. Vale, estupendo. Era un poco por aclarar. Me gustaría preguntarte, Beatriz, ¿cuáles son vuestros siguientes pasos al respecto de todo esto que estáis haciendo? Pues primero es continuar con el estudio de las nanopartículas, o sea, dejar un poco los modelos genéticos, que es lo que hemos publicado ahora mismo, y intentar hacer un paso más al desarrollo de nanopartículas y del uso de drogas, que es lo que se conoce como medicamentos para inhibir esta proteína. Eso de cara a, digamos, los estudios que tenemos con obesidad. Pero queremos saber también qué pasa con el ejercicio y con la caquexia y qué está pasando también en tema de cáncer, porque al final es una proteína que nos está regulando el metabolismo. Entonces, es muy posible que en cáncer esté teniendo un papel fundamental.
y lo estamos estudiando en cáncer de pulmón. Bueno, pues es una maravilla escuchar a Beatriz Cigüéndez, que además de bioquímica es investigadora y nos ha traído una noticia que siempre da, lo primero, mucha esperanza por todo lo que avanza la ciencia en estos asuntos. Últimamente no hago nada más que leer cuestiones relacionadas con la nutrición y con todos estos asuntos y veo que, bueno, pues que es una auténtica maravilla el avance de estas cosas. Pero es que además de eso, hay una parte, digamos, un poco más emocional para nuestro lector, y es que Beatriz Cigüéndez es vecina de Tres Cantos, con lo cual, pues, oye, doblemente alegre que tengamos una vecina así, que esté metida en estos fregados de las investigaciones científicas al respecto de la grasa del cuerpo humano, etcétera, etcétera. No sé cómo verás tú el panorama, aunque no estoy hablando de dinero, Beatriz, estoy hablando de ciencia. A ver, yo creo que la educación es súper importante. Creo que todo lo que está saliendo ahora mismo de nutrición, de cómo cuidarnos, un poco el cambio que ha habido hacia una vida más sana, es crucial. Pero es verdad que una investigación de este estilo sigue siendo necesaria porque no todos los casos de pacientes con obesidad son causados por al final un problema de nutrición y educación. También hay muchos problemas genéticos, muchos problemas epigenéticos. Al final no es tan fácil como la gente piensa que es, si dejas de comer, adelgazas. Muchas veces no es tan sencillo. Hay muchos pacientes, hay muchos casos. Y es verdad que sí, que a mí me parece maravilloso toda la accesibilidad que estamos teniendo a nuevos estudios y la visibilidad hacia una vida más sana. Pero estudios de este estilo e investigaciones científicas sobre la obesidad son totalmente necesarias. Sí, además, como bien sabes, Beatriz, en el fondo todos parten de lo mismo, parten de una investigación, parten de la experimentación. Y lógicamente no hay un catecismo para todo el mundo, si no sería maravilloso, sería muy fácil todo, ¿no? Claro, sería ideal decir, mira, come menos y adelgazas, pero no siempre es así. Eso ocurre con todas las disciplinas en general. El ser humano en el fondo es único, ¿no? Y entonces, pues, hay muchas variables. Pues, exacto, si generalizas pecas un poco. Exactamente. Es un placer, vecina, que nos des este tipo de noticias y que hablemos de estos temas también aquí en Crónica Norte, con lo cual te invitamos, siempre que tengas alguna novedad, tiene nuestros micrófonos abiertos para contarnos ese maravilloso mundo de la ciencia. Te agradecemos mucho, Beatriz Cigüéndez, que nos hayas trasladado todo esto. Y te iba a decir hasta luego, bienvenida siempre. Muchas gracias.